Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con esta última parte de nuestro curso que se va a enfocar un poco más a lo aplicado con el uso de la computadora para resolver problemas. Eh, pero obviamente antes de comenzar directamente con algo ya más relacionado con nuestra materia, tenemos que comenzar con el uso, pues, de algunas herramientas básicas para lo que nos va a ser útil, ¿no? Con la relación a la resolución de ecuaciones diferenciales. Y repito, son cosas que son prácticas que, en mi opinión, están más llevadas con lo que ahora todo el mundo conoce como ciencia de datos, ese tipo de cosas, pero no vamos a profundizar en cosas estadísticas o cosas por el estilo que en esas áreas sí lo requieren, ¿no? O paqueterías que lo implican. Sin embargo, sí vamos a meter un poco más con el uso de matemática, concretamente para resolver algunas cuestiones que pues van a ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo guardar datos, cómo crear una tabla, eh, porque a la hora de la hora, la información que procesemos de nuestras ecuaciones diferenciales la vamos a exportar o lo vamos a analizar, etcétera, etcétera, y al final de cuentas van a ser datos, ¿no? A veces pueden ser datos que tienen información de una función, o a veces son datos que vienen en forma discreta, es decir, es una tabla de elementos naturales que tienen una cantidad finita de información y pues esa es la que se analiza al final de cuentas, ¿sí? Eh, entonces, antes de comenzar directamente a esta parte, no sé si alguien tiene preguntas o dudas de lo último y después de la última parte que vimos de las ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes. Si alguien tiene dudas, preguntas, obviamente esto va a ser involucrado en su última tarea examen o tarea y examen que hagamos pues de esta parte y vamos a involucrar también esta parte de lo aplicado y de las herramientas de cómputo, ¿no? Que les voy a enseñar. No sé si alguien tiene preguntas, tiene dudas, los leo, los escucho. ¿Todo bien? Bueno, parece ser que todo bien. Recuerda que si tienes alguna pregunta, alguna duda en cualquier parte, nos puedes enviar un mensaje o abrir tu micrófono y comentar lo que tú desees, ¿va? Bueno, yo voy a trabajar esta parte de análisis de cómputo con matemática. Eh, Isus o Jesús les va a enseñar algo similar, pero con Python. Eh, en lo particular, a mí me gusta matemática porque es un lenguaje muy poderoso que no requiere la inclusión de paqueterías adicionales que en otros software como Python o C sí requieres. Es decir, ya tiene mucha paquetería como involucrada o inmersa en el propio software, incluida el lenguaje en el que se programa y que se lee el propio matemática, que es lenguaje simbólico. Entonces, el hecho de que tengas un lenguaje simbólico es representativo para resolver cosas en forma abstracta a veces, que no todos los lenguajes pueden hacer. Por ejemplo, Julia, Python, C, pues trabajan las herramientas en forma numérica regularmente cuando hablas de cómputo científico. ¿Qué significa esto? Pues que literalmente tú vas a representar un número o una información eh, con la resolución de la máquina para designar esto vale pi, esto vale un cero, esto vale un uno, etcétera, etcétera. Y eso lo carga en tu memoria, etcétera, etcétera. El matemática trabaja un poco diferente la información y le puedes ordenar al software que trabaje en forma numérica, simbólica o como básicamente como tú desees y eso es algo bastante pesado que en mi opinión tiene matemáticas sobre otro software, además de que es rápido. Hace creo que un semestre Jesús les compartió un software, no un código, que según esto, creo que justamente Python o C, no me acuerdo qué lenguaje hacía muy rápido. Y me llamó la atención hacerlo también en matemática y resultó que el de matemática era todavía más rápido. Entonces, tiene muchas peculiaridades bonitas. Hay otras en las que creo yo que sí tiene deficiencias y una de ellas es pues que es un software
de paga, ¿no? Es al final de cuentas un software que requiere una licencia, pero la ventaja que tienes ahora como estudiante de la universidad, como docente quizás a futuro, es que puedes tener este software de acceso libre, acceso gratuito con tu correo de la UNAM, ¿sí? Entonces, ahorita tú ya lo puedes descargar, seguro ya lo has descargado, quizás para hacer tu tarea o en otras materias, y eso es algo padre, ¿sí? Algunas personas quizás estén familiarizadas con el sistema operativo Linux o iOS, si es que trabajan con una Mac, y saben, por ejemplo, la existencia de lo que se conoce como la terminal. Windows tiene algo similar, pero es mucho más simple hasta cierto punto. Y la terminal que se le conoce, se le denomina de Linux, es una herramienta muy, muy poderosa para hacer cómputo. De hecho, los Linux realmente son muy poderosos. A los científicos luego nos gusta mucho trabajar en Linux porque es como manejar un tanque de guerra, ¿no? Quizás sea muy lenta si quieres jugar videojuegos o si quieres hacer otras cosas gráficas hasta cierto punto, pero si quieres realizar cómputo o programación de alto nivel, sí es recomendable a veces utilizar este software porque tienes mucha libertad de operar en su propio sistema, es decir, mm, no tienes que invadir un sistema cerrado como lo es Windows para poder operar ciertas cosas. Entonces, es un sistema operativo de código abierto en el cual puedes meterte y hacer muchas cosas. ¿Cómo? Pues realmente uno, como regularmente hace este tipo de inmersiones con una interfaz que se le conoce como la terminal, y es esta pantallita negra, regularmente negra, a veces la ponen blanca, creo que el Linux, Mac creo que la tiene blanca, no recuerdo bien. Regularmente ¿cómo se llama? En los Linux es negra y son estas pantallas que a veces aparecen en las películas, ¿no? De ciencia ficción, etcétera. Bueno, esta terminal, por ejemplo, me muestra mi nombre de usuario, el nombre del PC, en este caso en Blue, y también nos puede permitir invocar matemática en forma de bash, o sea, en términos de terminal, y puedes operar cosas ahí. ¿Qué ventajas tienes? Pues que puedes hacer las operaciones desde, por ejemplo, un script. Es decir, un script va a ser todo un código que te puede hacer todo un proceso complejo, complicado, y te va a arrojar algún resultado, alguna gráfica, alguna simulación, etcétera, etcétera. Y todo esto lo va a correr quizás mediante alguna forma no gráfica. Es decir, no te va a estar mostrando grafiquita o algún codiguito como lo puede ser regularmente una ventana de matemática. O sea, la ventana de matemática cuando la abres se ve así, ¿no? Ves paletas, ventanas que te ayudan a programar, etcétera, etcétera. Pues en la terminal regularmente uno generas tu código y lo corres desde una terminal, y entonces esto te da ventajas. Por ejemplo, si quieres optimizar los procesos en tu computadora, si tienes varios núcleos dentro de tu computadora, para agilizar las cosas, ¿no? Por eso también a veces nos gusta a las personas que hacemos un poco de cómputo. Bueno, yo no hago en sí cómputo científico ni mucho menos, pero sí lo involucro un poco en mi trabajo, y este tipo de ventajas nos es padre para pues poder operar, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo acceso afortunadamente a un clúster. Déjame busco por aquí dónde anda. Esta cosa que estás viendo aquí es un clúster a la que me estoy metiendo. Y esta es básicamente es una supercomputadora que tiene un sistema Linux, es un Ubuntu. Y esta cosa puede operar pues varios procesos en paralelo, etcétera, etcétera. Esa cosa se llama EMI. Y por ejemplo, puedes ver qué tantos núcleos tienes con un comando que se llama htop, y te muestra qué tipo de cosas están corriendo. Por ejemplo, ahí tengo un colega que se llama David Villaseñor, que está corriendo algunos códigos por lo que veo, y se ve ahí qué tanto porcentaje de estos núcleos está operando, ¿no? Esto, repito, es lo que se conoce como terminal, y el matemática lo puedes arrancar también desde una terminal. No recuerdo si el código, creo que se llama math. Creo que con math tú puedes ejecutar en matemática, ¿sí?
en forma de terminal, sacas el kernel del matemática. Entonces tú lo que estás viendo ahora es cómo se ve matemática desde la terminal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora yo le puedo decir cuánto es uno más uno, pues te da 2, ¿no? Obviamente pierdes el formato gráfico, es decir, ya no vas a ver gráficas, literalmente, ya no vas a ver esta ventana que se ve como lo que yo tenía aquí abierto, ¿sí? Repito, estas cosas son útiles cuando tienes un script grande, un código bastante amplio en el que quieres hacer muchos procesos quizás y quieres ejecutar varias cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque optimizas, por ejemplo, esta cuestión gráfica. Hay gente que se especializa, por ejemplo, en el cómputo científico y programa en las tarjetas gráficas de las computadoras. No sé si han escuchado de eso o alguien conozca. No sé si alguien conoce, por ejemplo, qué tipo de software regularmente se usa en las tarjetas gráficas cuando quieren trabajar. ¿Alguien ha escuchado de eso? Bueno, acabo de ver el comentario de un compañero que se llama Genaro en relación a ejercicios conmigo, con los ayudantes. Sí, bueno, ayer hice un par de ejercicios. En mi plan es que con el ayudante mañana vean ejercicios y yo ya comience esta nueva parte con ustedes. Pero si aún así Jesús hace ejercicios y aún así quieren hacer más ejercicios conmigo, por mí está bien, no hay problema. Lo podemos plantear así. Eh, entonces, bueno, alguien después comentó ahora que si estas cosas las han usado para minar, supongo que te refieres a minar datos. No, bueno, esta cuestión que les menciono de las tarjetas gráficas em, son muy empleadas para hacer cómputo en paralelo. Entonces, por ejemplo, esta cosa que te estoy mostrando ahora, esta dichosa EMI, es una supercomputadora de la UNAM, de las varias que tiene, y Y obviamente es una cosa que tiene muchos recursos de memoria RAM, de memoria en disco duro, etcétera, etcétera. Pero tú regularmente en tu laptop, en tu compu, pues no tienes tanta memoria RAM, tal vez tienes unos 16 gigas de memoria RAM, exagerando, no lo sé, 4, ¿no? Quién sabe. Este, y esas cosas, pues quizás se queden cortas para un proceso realmente complicado. Por ejemplo, si eres alguien que hace física y quieres hacer cosas de mecánica cuántica o de la relatividad general, quizás esos recursos sean muy pocos para hacer algo pesado. Entonces, una opción que afortunadamente se ha presentado es la evolución de los videojuegos. Los videojuegos, eh, regularmente que requieren un poder gráfico muy grande, como, no sé, Grand Theft Auto 5, no sé, todos los que tienen una inmersión de mundo abierto grande, requieren mucho poder gráfico porque están simulando fuentes, aire, todo en tiempo real. Entonces, toda esa programación se está ejecutando en una parte muy concreta de la computadora y se llama la tarjeta gráfica. Bueno, los que hacen cómputo científico han también desarrollado todas estas herramientas para trabajar desde tu tarjeta gráfica. Es una alternativa que la gente que no tiene una supercomputadora pues pueda permitirte trabajar casi al nivel de una supercomputadora sin ser una supercomputadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un lenguaje que se llama CUDA, en el cual puedes paralelizar en estas tarjetas gráficas y puedes hacer muchas cosas. Repito, no puedes quizás igualar el poder de una supercomputadora, pero quizás lo puedes medio tocar, ¿no? El poder, es a lo que me refiero, ¿sí? Todo esto es simplemente lo platico para que nos situemos como en dónde estamos parados en el cómputo, qué tipos de cosas podemos hacer y así voy a ir adentrándome un poco más y más a lo que vamos al final de cuentas a resolver, ¿sí? Entonces, repito, ahorita estoy en este clúster, si me quiero salir le ponemos exit y ya regresé a la terminal de esta cosa. Em, si me quiero salir, pues le ponemos exit y ya regresé a mi terminal, etcétera, etcétera. No, eso lo aprende en las personas a veces en cómputo cuando manejas Linux. Nosotros no nos vamos a meter ahorita en Linux, simplemente te platico que existe y que lo puedes hacer, ¿sí? Em,
Entonces me salgo de mi terminal y voy a regresar a el matemática normal. Cuando tienes tu ventanita, ya sea en Windows, en Mac o en Linux, ¿sí? Voy a abrir una hoja de cuaderno nueva y aquí es donde vamos a empezar a trabajar ciertas cosas. En algún momento te enseñé a hacer tablas. Para hacer tablas hay un comando muy sencillo, muy directo que se llama table. Y con table lo que puedes hacer es literalmente una tabla, ¿sí? Puedes poner el índice sobre el que vas a hacer la tabulación y el dominio en el que vas a trabajar esa tabla. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero ahí es que me grafique, perdón, que me tabule de 0 a 10, eh, pues los dígitos, ¿sí? Entonces va a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Si yo quiero que lo haga en pasos de 0.5, le extiendo una columna adicional. Y aquí creo que tengo un problema. Aquí está de 0 a 10, 0.5, y entonces lo hace, ¿sí? En algún momento ya había platicado un poco esto. Bueno, lo recapitulo porque, pues quizás bueno, nos va a ser útil si queremos, por ejemplo, graficar datos de lo que vamos a simular, ¿sí? Si yo quiero hacer una tabulación de y contra y cuadrada, pues puedo hacer esto. Y lo tenemos. Tenemos una pareja que nos está formando el dato i o iésimo con el iésimo al cuadrado, ¿sí? Esta información le puedo llamar data y puedo hacer que no se muestre en la pantalla. ¿Cómo? Pues con un punto y coma. Punto y coma lo que hace es te ahorra el que te muestre la información, ¿sí? Entonces, la información ahorita quedó guardada en esta cantidad que se llama data, y a data la puedes graficar, le puedes poner list plot, los cierras entre corchetes, aparece data, y entonces te grafica los datos, ¿sí? Ojo, para graficar cosas continuas, funciones, usábamos plot, pero si quieres usar datos, vas a usar regularmente comandos que tengan como prefijo list, literalmente de lista de información, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, la lista graficada de esos datos, o el gráfico, mejor dicho, de esos datos, ¿sí? Bueno, muy bien. Ya tenemos un poco la noción de cómo hacer una tabla, de cómo graficar esta información. ¿Qué hay de las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales las puedes resolver relativamente sencillo en matemática usando literalmente solve o n de solve o de solve. Si tú escribes solve así, lo que te va a hacer es resolver una ecuación algebraica, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo ax más b igual a 0 y yo quiero que me resuelva o que despeje la variable x, vamos a escribir una sintaxis con este formato. Vas a escribir la ecuación que quieres o que tienes que va a resolver, coma, la variable sobre la que quieres despejar o conocer la información que te da esta igualdad, ¿sí? Date cuenta que yo aquí puse un doble igual igual. Un doble igual igual es literalmente una igualdad lógica, ¿sí? Entonces estoy diciéndole, quiero que me resuelvas esta ecuación y me despejes, o bueno, que despejes x, ¿sí? Si lo ejecutamos con Shift y Enter, nos regresa el resultado y nos dice, ah, pues x tiene que ser igual a menos b entre a, ¿sí? Bueno, eso creo que es relativamente sencillo, tú lo sabes hacer a mano. Déjame acomodo bien el cursor aquí. Ok, por algún motivo estoy teniendo problemas para bajar esta cosa. Ah, ok, ya está. Muy bien. Ya resolvimos una ecuación algebraica, ¿sí? Podríamos hacerla más complicada. Quizás podríamos poner algo como cúbico. AX cúbica más B
x cuadrada y le podemos poner Shift Enter y dice, ah, pues las soluciones son esto. Vemos que tiene una solución con multiplicidad 2 en el origen y la otra es pues menos b entre a, ¿sí? Le puedo poner aquí más c y dices, ok, lo resuelvo, ups, y estas son las soluciones. Date cuenta que obviamente la complejidad de la solución se ve acrecentada, ¿sí? Incluso en tus cursos de, bueno, quizás de álgebra ya no, pero hay una fórmula que se llama la fórmula de Cardano-Tartaglia en la que tú puedes resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado, bajo ciertos casos, por supuesto, porque esta cosa ya también puede involucrar a los complejos. De hecho, una de las soluciones que se ve aquí ya involucra el número i. Nada más que esto obviamente lo va a hacer mucho más rápido que tú a mano, ¿sí? Una cosa muy importante, y aquí es donde quiero que seas totalmente consciente de esto. Estas ecuaciones que yo puse aquí son simbólicas. Yo no le estoy atribuyendo ningún valor numérico a la ecuación. Y tú puedes decir, no, pero pues, ¿cómo no? Aquí está igualada a cero, eso es un número. Sí, estoy de acuerdo en que es un número, pero mientras no le pongas cero punto, o sea, si no pones cero punto, así, este cero es para matemática un símbolo. Es el símbolo cero. Si le pones cero punto, ese es un cero, pero ya numérico. Si tú quieres hacer las cosas en forma numérica, tendrías que determinar un número A, un número B, es decir, tienes que definirlos en forma numérica y decir, ah, si yo defino A y B numéricamente, entonces X también tiene que ser un número y el resultado va a ser un número, ¿sí? Estos resultados que estamos obteniendo aquí, Python, C, nada de ese tipo de software los puede hacer porque esos están hechos para que tú hagas trabajo numérico. Puedes implementarle en Python, por ejemplo, una paquetería para trabajar en forma simbólica y lo puedes hacer, pero ya esa es una adición que tú le haces o le puedes hacer a Python, ¿sí? Y te puedes preguntar, oye, pero entonces matemática es como tal un lenguaje de programación. No, el matemática es una cosa que está constituida con muchas y muchos tipos de software. Está programado entre Fortran, Python, C y muchas cosas que lo constituyen. Es decir, realmente es un conjunto de muchas cosas que lo hacen poderoso, ¿sí? No es solamente está programado en Python, no está solo en C, no. De hecho, por ejemplo, si tú quieres diagonalizar matrices, gigantes, lo que hace es, se pasa a las paqueterías de Fortran más populares de todo el mundo y lo hace con esas paqueterías de Fortran, ¿sí? Si quiere hacer ciertas cosas de, no sé, de matrices o de cálculo de otro estilo, pues se pasa a las paqueterías que están diseñadas más especializadas para ese tipo de soluciones. Lo que estamos viendo ahora es una solución simbólica. Dice, bueno, no sé qué sea A, B y C, pero esa sería la solución. Bueno, aquí sí está interpretando que A, B y C son números reales, ¿sí? Eh, y de hecho te dice, bueno, por ahí van a salir algunos elementos complejos, ¿sí? Repito, esto es simbólico. Si tú le quieres poner ahora a estas cosas valores, por ejemplo, yo te digo que A vale 1, B vale pues 1 también y que C valga 4, le puedes decir, resuélvelo. Y te dice, pues que una solución es menos 2, otra es esta cantidad y la otra es su conjugada, ¿sí? Date cuenta que la solución te la regresa con números exactos, es decir, te da el 2, el raíz de 7, el número i. Esta información sigue siendo simbólica. El raíz de 7 es un símbolo, el número i es un símbolo. Si tú le quieres decir a matemática, resuélvete esto en forma numérica, tienes que agregarle la letra n al solve y hacerlo en solve, y esto te va a regresar la solución en forma numérica. Lo ejecutamos y te dice, ah, esto es menos 2 punto, eh, y este es punto 5 menos esta cosa con el número i, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto ya es numérico. Esto es lo que regularmente haces, por ejemplo, en
yo que sé, en Python, en C, etcétera. Esto es una forma en la que tú puedes obtener, por ejemplo, solución de polinomios. Este hecho de que tenga dos puntos significa es un dos punto numérico, es un dos numérico, diferente a un dos simbólico. Creo que en algún momento te hablé de la precisión de máquina. Si tú le preguntas cuál es la precisión de máquina perdón, cuál es la precisión de cómputo del 2, te dice es infinito, porque es un símbolo. Si le preguntas cuál es la precisión de máquina del 2 punto, te va a decir pues es 16, porque es la cantidad de bits que necesitas para construirte un 2. ¿Sí? Bueno, déjame ver si no hay preguntas. Creo que no hay preguntas. Bueno, ok, y esta es una ecuación algebraica. ¿Cómo le hacemos para una ecuación diferencial? Bueno, uno puede buscar aquí en las ventanas de ayuda en matemática y puedes ponerle información sobre solve. Si pones solve, lo que vas a encontrar va a ser la información para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y te puedes preguntar, oye, ¿por qué vimos el curso si podemos aprender desde el principio a hacer estas cosas con la computadora? Bueno, porque primero que nada necesitas saber cuál es la teoría que está detrás, qué tipo de interpretaciones te dan las soluciones y pues todo lo que está de base y sustento conceptual también de las ecuaciones. No puedes solamente poner un comando y hacer todo ya. Bueno, en principio sí lo puedes hacer, pero quizás no quede entendido qué estás obteniendo, ¿no? Entonces, ya que tenemos un poco de ese conocimiento, mi intención ahora es platicarte qué puedes hacer justamente con la computadora. Entonces, solve lo que hace es resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? En la ayuda te va a decir qué tipo de cosas vas a necesitar para resolverlas. Perdón, esto se me está haciendo aquí. Se me hizo el zoom. Bueno, entonces la información que vas a requerir es, pues dame una ecuación. Dame cuál es la función de la que depende la variable y cuál es la variable independiente, ¿no? Nosotros regularmente usamos a X como la variable U, que estaría aquí, y a T como la variable independiente, porque repito, siempre como que lo asociamos a tiempo, pero esto es en general, ¿no? Si tú quieres que la solución esté en cierto dominio de la variable X o independiente, tienes que agregarle esta información, poner entre paréntesis X mínima a X máxima, y entonces te dice, ah, bueno, esta es la ecuación que resuelve esta cosa. Por ejemplo, si tú tienes varias ecuaciones diferenciales, le puedes decir, resuélveme las n ecuaciones diferenciales con n variables, ¿sí? Y así sucesivamente puedes resolver ecuaciones diferenciales. Puedes resolver ecuaciones diferenciales parciales también, ¿sí? Tal vez no has llevado el curso de ecuaciones diferenciales parciales, pero bueno, hasta cierto rango, las materias que viste en la licenciatura, pues ya dejan de ser hasta cierto punto crédulas para alguien que está en la investigación y va a decir, bueno, si eso lo viste alguna vez en el kinder y yo quiero hacer investigación y no quiero meterme tanto en eso. Entonces, por ejemplo, puedes hacer la resolución de ecuaciones diferenciales parciales y le tienes que poner cuáles son las ecuaciones diferenciales parciales que tienes, cuáles son las variables y en qué dominio del espacio o región, como lo llaman aquí, pues tienes que resolver tus ecuaciones parciales, ¿sí? Voy a ver si viene algún ejemplo. Lo voy a copiar literalmente aquí. Aquí está un ejemplito. Ups, perdón. Lo copié. Lo voy a copiar acá y te voy a explicar con detenimiento. Lo que estamos viendo aquí es una ecuación diferencial de primer orden que te dice x', función de x más, perdón, es y', función de x más y, función de x igual a seno de x. Quiero que me resuelvas la ecuación considerando que y es la variable dependiente y pues que x es la variable independiente. Ese es el argumento, la estructura para resolver una ecuación diferencial en matemática. Esta solución que vas a tener ahorita es una solución simbólica. Es decir, si tú metes esto mismo en Python, no lo vas a hacer, no vas a poder, en pocas palabras. Si le metes la paquetería para resolver y reconocer el lenguaje simbólico, pues sí lo vas a poder obtener. Pero así, nada más porque sí, no lo puedes hacer, no lo puedes ni siquiera programar tan fácil. ¿Sí? En fin. A es una constante y si le ejecutamos aquí Shift Enter, lo va a hacer. ¿Sí? Y te dice, ah, sí, la solución es e a la menos x por una constante más
la solución particular, ¿sí? Que es esta. Esta es la solución de la ecuación homogénea, como lo habíamos visto en el principio del curso. Recuerda que era este factor de eh, constante entre mu. Si tú calculas la mu para esta ecuación diferencial, justamente te da e a la menos x. Y este segundo término que aparece aquí es la solución particular, ¿sí? Lo hace en forma simbólica. Si tú ya le puedes meter, por ejemplo, numeritos a la a, que a valga 5 o lo que sea, pues ya lo metes ahí y no hay ningún problema. Bueno, déjame ver qué otras cosas son interesantes para el dissolve. Ah, le puedes poner, por ejemplo, una condición inicial. Por ejemplo, tienes aquí tu ecuación diferencial y la condición inicial que tú le quieras meter. Puedes simplificar, por ejemplo, una expresión en términos de la solución de la ecuación diferencial también. Eso es también práctico a veces. Y bueno, eso funciona en ocasiones. Cuando tú tienes una ecuación diferencial muy complicada, a veces Dissolve no te regresa la solución. Por ejemplo, déjame ver si esta es una ecuación que tengo en mente, que se llama la ecuación de Matthew. Creo que la ecuación de Matthew es algo así, mira. No, no la tengo totalmente en la mente, pero creo que es así. Y b' más x por y de x igual a 0. Esa es mi ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal, y tú puedes preguntarte, oye, pues esa en principio la puedo resolver con lo que sé. Bueno, te tengo que decir que no, porque tu parámetro que llamarías A, pues vale 1, pero tu B aquí valdría 0 y la C valdría X, es una función, eso no lo sabes resolver y eso lo vas a aprender a resolver quizás en un curso de ecuaciones más avanzado o en métodos numéricos. Sin embargo, si yo meto esta en matemática y le pongo Shift Enter, es una función de Airy, perdón, no de Matthew, es una ecuación de Airy. Y te dice, bueno, la solución es una función de Airy de tipo 1 y de tipo 2. Bueno, aquí la llama de tipo A y de tipo B. Y pues bueno, es una solución, es una función especial. Te puedes preguntar, oye, pero esta cosa está muy sencilla, ¿por qué es una ecuación o una función especial? Bueno, porque eso es una función de Airy. No porque una ecuación diferencial sea sencilla o aparentemente simple, implica una solución simple. A veces las soluciones son complicadas o pueden expresarse en términos de funciones especiales. En este caso, esto es una función de Airy, ¿sí? Esta, cuando hacía exámenes orales para los finales, regularmente la preguntaba porque justamente les decía, esta ecuación no la podemos resolver con lo que sabemos hasta el momento. Esto nos lleva a una ecuación diferencial especial y la solución es una función especial. A lo más que hacía era expresar la función de aire, perdón, en términos de series de potencias y eso lo explicaba un poco más con la teoría de Sturm-Liouville. Bueno, nosotros no vamos a ver la teoría de Sturm-Liouville, pero te voy a enseñar un poco más a utilizar la práctica aplicada de esto aquí con la compu, ¿sí? Si hay preguntas o dudas, repito, los leo, los escucho. Ahorita simplemente estoy platicando un poco lo que podemos trabajar pues, con estas cosas, ¿sí? Hay ocasiones que las ecuaciones pueden ser tan complicadas que la solución no tenga forma o no te la pueda regresar en términos de una función conocida o de algo reconocible. Porque si no, pues le puedes preguntar, oye, ¿cuáles son los ceros de la z de Riemann? ¿No? Y pues tal vez te lo calcule y te va a decir, pues son eso, pero no se puede. Pues hay cosas que matemática no va a poder obviamente hacer porque no existen soluciones o no hay forma simple en la que pueda expresar la solución, ¿sí? Una forma, una alternativa en la que uno puede operar ecuaciones diferenciales es la siguiente. Entonces voy a abrir aquí mi, mi pizarrón para explicarte con un mapa cómo son las alternativas que tienes para, pues, estudiar o investigar un poco más sobre las ecuaciones diferenciales, ¿va? Regularmente estas cosas que hemos etiquetado como ecuaciones diferenciales, que de momento son ordinarias, pero pueden ser parciales, íntegro diferencial, a veces estocásticas, pues van a venir de algún tipo de modelo, ¿sí?
¿De dónde? Pues puede venir de una teoría física, puede venir de algo observable, puede ser una hipótesis, no lo sé. De una u otra manera va a venir de un lugar teórico quizás o práctico en el que te formules con el cálculo diferencial integral que aprendiste en cálculo 1 y cálculo 2 o cálculo 3 y cálculo 4, relaciones de igualdad que te lleven estas ecuaciones diferenciales, ¿sí? La forma regular en la que uno puede operar, pues, es resolver las ecuaciones diferenciales en forma exacta. Si tú tienes la fortuna de que tu ecuación diferencial se puede resolver exacta, pues eres feliz porque entonces tienes todas las soluciones en forma exacta, tienes gráficas, puedes hacer un análisis muy preciso, ¿sí? Como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Hasta ahorita todas las soluciones han sido exactas, puedes obtenerlas a mano, puedes graficar incluso algunas cosas a mano y eso es bueno. A veces las ecuaciones o modelos de los que vienen estas cosas son complicados y tienes que pues redundar en algo que se le conoce como el análisis cualitativo. Ya te expliqué un poco de qué va esto del análisis cualitativo. Y el objetivo es un poco más enfocado con los puntos críticos, ¿sí? O regiones críticas. Ahorita son puntos, pero pueden ser regiones o curvas. Y pues la parte esencial de este análisis es enfocarse en estos lugares y quizás no puedes resolver en forma exacta los problemas, pero tienes una idea de qué va a pasar en estos lugares y con eso tener una noción de qué puede ocurrir globalmente bajo ciertos criterios del tipo puntual o local. Entonces aquí también algo es importante, es una visión local, enfocada obviamente en los puntos críticos, ¿sí? Pero más allá no puedes decir más cosas. ¿Por qué? Porque no vas a tener exactitud de tu solución. Es decir, este tipo de estudios solo funcionan alrededor de una vecindad de tus puntos críticos y eso es todo. Tienes problemas que son lineales, ¿no? La topología diferencial puede entrar en estudio, por ejemplo, con el espacio tangente, y tú puedes decir, ah, sí, yo aprendí eso en topología diferencial y lo puedo aplicar con mi modelo y ahí esas cosas son funcionales porque tengo una teoría que es válida en forma local, ¿sí? Pero global no. Te puedes dar una idea, pero no va a ser preciso. Entonces tenemos tipos de soluciones que son exactas, te puedes ir como por el lado cualitativo. Obviamente cuando tienes soluciones exactas también puedes tener cosas que sean cuantitativas, porque la ventaja de tener cosas cuantitativas es que tú puedes con todos los pelos en la mano decir, ah, pues fíjate que esto va a pasar en tal tiempo y esta cosa va a caer a tal nivel, etcétera, etcétera, en forma cuantitativa, exacta, precisa. Cualitativamente, esto se da pues cuando estás en los puntos críticos, pero en zonas intermedias no, ¿sí? Otra parte de la forma en la que puedes atacar las ecuaciones diferenciales es con los métodos numéricos. Los métodos numéricos son una herramienta muy fuerte con la que tú puedes abordar las ecuaciones diferenciales, en la que incluyes los dos estudios, tanto cualitativos como cuantitativos. Es decir, pues podríamos comentar que esto es una alternativa operable computacionalmente. ¿Por qué involucro la parte computacional? Bueno, porque esta alternativa es válida o es funcional en teoría, pero el que tú estés sacando estos calculitos a mano, pues está de locos. O sea, tú tendrías que hacer una cantidad infinita de procesos porque la mayoría son procesos recursivos, como los que aprendiste a hacer, por ejemplo, cuando sacabas integrales con el método de Simpson, etcétera, etcétera, ¿no? O con rectangulitos, rectangulabas las particiones que hacías en las, ¿cómo se llama? En las sumas de Riemann
y era una alternativa muy padre en la que podías determinar el área debajo de una curva en forma aproximada. Pero si tú querías, pues, hacer esta integración eh, paso por paso, pues cuando ya tienes una función que es quizás complicada, eso se vuelve muy complicado, es muy complejo, es muy laborioso. Entonces, la mejor forma de implementarlo es programa esta forma de, por ejemplo, de integrar en una computadora y preocúpate nada más porque la computadora lo haga bien, ¿sí? En este sentido, es este término de computacionalmente operable. ¿Por qué operable? Porque estamos en una era o en una etapa en la que el uso de todas las herramientas de software, hardware que tenemos son viables. Si estuviéramos resolviendo una ecuación diferencial relativamente complicada hace 60 años o 70 años, tal vez esta palabra operable no sería tan válida, porque tal vez los recursos de cómputo como la memoria RAM, la memoria en disco, serán más limitados, ¿sí? Pero actualmente tenemos una cantidad de software y de hardware que puede hacerte operable este tipo de, literalmente este tipo de operaciones y puedes resolver en tu celular incluso ecuaciones diferenciales relativamente complicadas en forma numérica, ¿sí? Entonces, esta es otra alternativa, esa es otra visión. Obviamente, para implementar este tipo de métodos, para resolver una ecuación diferencial o un modelo, pues sí vas a tener que utilizar en gran parte la parte de cómputo, ¿sí? Por eso yo te estaba ahorita platicando un poco de la visión así muy genérica, de lo que está con el Linux, la terminal, el matemática, lo que es un poquitito en la forma en la que tienes en la estructura simbólica, soluciones, etcétera. Y ahora te voy a platicar, bueno, quizás ya ahorita no, en las siguientes sesiones te voy a platicar un poco de cómo implementar este tipo de análisis con el matemática. Y es muy fácil. Ahorita con DSolve ya sabemos cómo resolver una ecuación diferencial en forma simbólica. Tenemos la expresión tal cual te da la solución de una ecuación diferencial. A veces no se puede. Si yo te digo, a ver, saca el D-Sol de las ecuaciones de Lorentz, que las vamos a usar como un ejemplo para trabajar y estudiar estas cosas, pues no va a poder matemática resolverlo. No se puede, ¿sí? No hay forma en la que pueda simplificar las ecuaciones de Lorentz matemática. Entonces, la forma en la que vamos a atacar este tipo de cosas, este tipo de objetos, es con NDSolve. NDSolve lo que hace es resuelve ecuaciones diferenciales en forma numérica, ¿sí? Aquí con el ejemplo, repito, el NSolve resuelve ecuaciones algebraicas en forma numérica. Bueno, el NDSolve lo que hace es resuelve ecuaciones diferenciales, pero en forma numérica, ¿sí? Esto lo vamos a estudiar con mayor profundidad en las siguientes sesiones. También puedes resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, y pues bueno, eso es lo que vamos a trabajar. Y te voy a platicar un poquito de algunos detalles que tienen estas cosas. Entonces, todo eso que tiene que ver con el manejo de datos, etcétera, etcétera, también va a ser pertinente. Porque, por ejemplo, como lo ves aquí, está diciendo, a ver, evalúate estas cantidades dada una solución y pues al final de cuentas son datos, son números y esa información se va a quedar almacenada. Ya está en ti, en tu chamba, en tu investigación, en lo que hagas a futuro, pues si esa información la imprimes, la graficas o la guardas o ya no sé, tal vez sean tus datos de tu tesis, etcétera, etcétera, ¿sí? eh, o sean datos de una investigación. Por ejemplo, la gente que hace poco reconstruyó la imagen de un agujero negro más cercano, eh, pues analiza un conjunto de datos brutal, ¿no? Está una cantidad de terabytes del orden de ese estilo de datos y todos esos datos son filtrados y procesados al final de cuentas en computadoras con muchos algoritmos que llevan de por medio, pero al final son datos, son números que están escritos en archivos. Y eso es lo que también te quiero un poquito enseñar de cómo manejar y manipular para que tengas pues más experiencia en tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, si eres un actuario, pues obviamente regularmente vas a trabajar con datos, información.
Y ese tipo de datos los puedes manejar, por ejemplo, en R. Y R, al final de cuentas, es un software buenísimo para trabajar cosas estadísticas, ¿sí? Pero la esencia va a ser la misma. O sea, independientemente del software, sea Python, sea R, sea Fortran, sea lo que sea, tienes datos que los puedes operar, que les puedes sacar operaciones, que les puedes sacar transformadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a trabajar un poquito en las siguientes clases. No sé si alguien tiene preguntas o dudas. Creo que, bueno, no sé. ¿Alguien tiene preguntas o dudas, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si no hay preguntas o dudas, pues aquí dejamos nuestra sesión. Nos vemos la siguiente clase y pues nada, todo. Mañana van a hacer ejercicios con Jesús, prácticos de lo que fueron las ecuaciones de segundo orden de coeficientes, ¿sí? Para que tengan más práctica. Y en principio nos vemos el día lunes. Mañana con Jesús. Cuídense mucho, tengan bonita tarde y pues hasta luego. Nos vemos. Adiós.